Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco, y agradeciendo por supuesto el espacio que la NUYES nos ha ofrecido en este espacio hermoso del Palacio de Minería. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de este libro IF de Fernando de León, que estarán a cargo los comentarios por parte de Raquel Castro. Y quiero decirles que para nosotros en la Autónoma de Nuevo León, para la editorial universitaria, es muy importante no solamente apostar por autores de nuestro estado y por académicos de nuestro estado, sino realmente por hacer que la editorial de la universidad sea una editorial de corte nacional. Tenemos, aunque Fernando vivió mucho tiempo en Guadalajara, yo de Guadalajara, también sobre todo vive aquí en la Ciudad de México, pero así como él tenemos otros autores y autoras también de Guadalajara, también de Jalapa, de Mexicali, de Yucatán, etcétera, que vamos como recibiendo sus libros y que además se van sumando un catálogo como muy fuerte, y en el cual pues estoy muy contento de que además este es el segundo libro que tenemos de Fernando. Primero publicamos un libro de ensayos hace ya unos 4 años, Narrativas Verdaderas, con buenas tardes. Entonces, pues yo solamente quería decir eso, que agradecer al nombre de la editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León y por supuesto a las NUYES por este espacio, que sin duda creo que puede ir consolidándose como algo que todas las universidades del país y todas las editoriales universitarias pueden necesitar y requerir para poder llevar a los otros públicos pues sus libros. Así que gracias Fernando y gracias Raquel. Muchas gracias y muy buenas tardes también. A ver, déjame pongo los lentes nada más porque si no se me olvida. Ahora sí los veo. Qué gusto. No, pues muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a la Feria del Libro de Minería, a NUYES por invitarnos, por permitirnos estar en este espacio. Y pues yo quiero agradecerle mucho a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco que se hayan aventado a publicar este hermoso libro de Fernando de León. Este es uno de mis post-its que estuve tomando notas para poder platicar con ustedes del libro. Tengo más post-its y todo lo pasé en mi cuadernito luego. Porque, bueno, Fernando, también muchas gracias a ti por escribirlo y por estar aquí con nosotros y por invitarme a presentarlo. Es un verdadero honor, un privilegio y un enorme gusto, porque, bueno, por muchas razones, pero voy a empezar diciéndoles que este libro desafía las etiquetas. Si uno llega a él queriendo clasificarlo rápidamente para saber en qué espacio del librero de casa o en una librería lo quiere poner, pues se va a encontrar con que está complicado, porque sí es narrativa, en eso creo que estamos todos de acuerdo, pero a partir de ahí constantemente pone a prueba al lector con nuestros posibles prejuicios o intereses personales o este afán de etiquetarlo todo. Y yo me atrevería a decir que ni siquiera podemos decir es un libro de cuento, ¿no? Creo que se compone de 2 micronovelas o novelas breves y una colección de cuentos, si es que estamos muy clavados con lo de las etiquetas, porque al final vamos a ver que lo más importante no es eso, cómo lo podemos clasificar, sino cómo lo podemos disfrutar. Pero bueno, como uno tiene ese afán científico de ponerlo todo como en cajoncitos, diríamos, pues a lo mejor podemos decir que son 2 cuentos largos o 2 novelas cortas y una colección de cuentos en medio, y estamos ante algo que es como fantástico, pero también está basado en hechos reales, pero también tiene pasajes muy poéticos, un manejo del lenguaje preciso en el que me da la impresión de que Fernando fue sopesando todas las palabras una por una para que quedara justo la que tenía que quedar y que dijera lo que él quería que dijera el texto. Y en general, si tuviera que decir en dónde lo pongo, yo diría en los libros que tratan acerca del amor por los libros.
creo que es una obra en la que Fernando dialoga con sus lecturas, con los temas que le interesan, con los autores que lo han formado y con otros lectores también, ¿no? Entonces, para explicarles por qué digo esto, para que no digan nada más, bueno, pero de qué está hablando esta, les voy a decir, If se divide en 3 partes. La primera se llama If, precisamente, la segunda es Espíritus Claros y la tercera es La Rosa sin Porqué. Uno que está acostumbrado a pensar en inglés y no debería, no sé por qué tendemos a eso por default, si tendríamos que empezar pensando en español y ya si no tiene sentido una frase buscar qué significa en inglés y ya si no tiene en otro, no, empezamos if, sí, ¿no? Dije, ay, ha de ser de ciencia ficción, ¿qué pasaría si? Pero no, if es una cárcel, o fue una cárcel, ahora es un sitio turístico que está en las costas de Marsella, donde muy en el mismo espíritu del libro completo de Fernando, se dan la mano historias o anécdotas, qué sé yo, reales e imaginarias. Sabemos que sí estuvo preso en If, porque me puse a investigar quiénes sí estuvieron y quiénes no, que estuvo ahí Jean-Baptiste Chateau, que era el capitán de un barco que llevó la peste a Marsella, en 1720, pero también sabemos que no estuvo ahí este muchacho, el libertino, ¿cómo se llama? El Marqués de Sade, aunque mucha gente dice que sí. Tampoco estuvo el de la máscara de hierro, aunque muchos dicen que sí. Y sí estuvo, aunque nomás en nuestra imaginación y en nuestros corazones, pues el Conde de Montecristo antes de ser Conde de Montecristo, y es el personaje o uno de los personajes principales de la parte de la novela corta If, que viene en este libro. Pero no es nada más el mundo dantes, que se pronuncia Dante, me imagino. Mi francés es peor que mi español, y eso que me trajeron de París hace muchos años. El mundo Dante es uno de los personajes principales, pero no es el único. Yo hice mi dramatis persona y descubrí que de algunos sí sabía previamente y me iba emocionando diciendo, ay, mira, Cervantes, lo conozco, ¿no? Ay, Phileas Fogg, uy, qué culta soy, sí lo conozco. Ay, aquí está Próspero. Lo que une a muchos personajes es el hecho de haber estado en un momento u otro de su vida o de la imaginación de sus autores presos, ¿no? Y además tiene la cuestión de que no está dividido como en capítulos 1, 2, 3, 4, como haría una persona aburrida, sino que está dividido por celdas o más bien calabozos. Y entonces empezamos calabozo 34, nos vamos al 28, luego al 29, vamos al 30, nos atoramos de repente en el 31, y luego logramos salir de ahí, y vamos y venimos de un calabozo a otro, y uno como lector empieza a tratar de armar también un mapa de esta prisión y descubrir que así como están presos los personajes, pues quizá también nosotros estamos un poquito atrapados y de pronto yo me pregunto, ¿y si yo soy un personaje creado por Fernando de León y solo cuando él decida voy a poder salir de aquí? Entonces, antes de hablar de los otros dos, digamos, los otros dos, no son capítulos, son las otras dos secciones del libro, me gustaría que empezáramos platicando con If, que es la que da el nombre, y que nos platicaras un poquito de este amor por tus lecturas, y que yo creo que esta debe haber sido una obra que te tomó un rato hacer, y que además habla mucho de una pasión por no solo por la literatura, sino también por la historia.
por estar viendo qué hay, qué de lo real se siente fantástico y qué de lo fantástico se siente real, y cómo llevar a tus lectores por ese espacio liminal entre una y otra cosa, para que uno no sepa qué está leyendo, si historia, literatura o qué, pero sabiendo que está leyendo algo que le conmueve, que le emociona y que pues, está preciosamente escrito. Entonces, cuéntanos, Fernando. Y bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por estar aquí, a ustedes, gracias a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco por aventarse a publicarlo. Y bueno, muchísimas gracias a Raquel Castro, que está aquí, que ha sido magnífica lectora de estas páginas. Es tan buena lectora que ya me dan ganas de leerlo. No, de volver a leer. Es tal cual. Es un libro donde el protagonista son pues los libros. Y sí, es esa prisión imaginaria, bueno, una prisión que podemos visitar en Marsella hasta la fecha, que es como San Juan de Ulúa, que está hecha de coral y que mientras haya mar va a estar en pie, pero que es muy húmeda y que quien estuvo preso ahí se moría de pulmonía mucho antes de cumplir su castigo. Pero obviamente que todos conocemos de ahí gracias a Alejandro Dumas y a la novela de Conde de Montecristo. Efectivamente, bueno, yo diría, estoy de acuerdo que es una novela, en el sentido de que hay como una historia lineal que está siendo invadida por historias, otras historias. ¿Cuáles son esas otras historias? Pues también son de otros presos, porque esta se vuelve una especie como de prisión Aleph, donde están todos los espacios, todos los presos que podían estar. De hecho, en el borrador original había muchos más que fui quitando. El Marqués de Sade salió, él estaba en la Bastilla, lo sabemos, pero igual de repente no tenía mucho que hacer acá. Bueno, pero no es tanto hablar de lo que no está, sino de lo que está. Y los que quedaron son no solo personajes principales, como el mundo antes, sino también viajeros y escritores, ¿no? Está Marco Polo contándole sus aventuras a Rustichello, está Cervantes escribiendo Quijote, que en realidad estaba escribiendo en Sevilla, en la prisión de Sevilla. Está Casanova, que no está tan preso, está como resguardado por una cuestión de apuestas, pero curiosamente todos ellos tienen como esta liberación no solo del viaje, sino de la imaginación, ¿no? La imaginación de la escritura. Entonces creo que la forma en la que nos enamoramos de los libros es también por eso, porque siempre son nuestra fuga, nuestro escape hacia otros tiempos y otras vidas. Una fuga no porque nuestro presente sea horrible, sino simplemente porque nos gusta viajar con la imaginación. Y entonces llegamos junto con Burton, a descubrir las fuentes del Nilo, o todos ellos de alguna manera están presos, incluso como de forma metafórica, ¿no? O sea, presos de su propio cuerpo por no poder caminar. Entonces, esta alegoría de ir como prisión, pues también es una especie de alegoría sobre la libertad. Efectivamente hay capítulos, hay calabozos, no capítulos, y esos calabozos se repiten, porque de repente lo que pasa en el calabozo 34 pasa varias veces, o el calabozo 27 donde está la Batefaria, que es el que tiene que darle como esta sentido a la vida de Edmond Dantes, no solamente porque lo hace ver que lo han traicionado, además le va a facilitar una fortuna, todos lo sabemos, y cuando se muera Dantes va a poder escapar. Digamos que lo que ocurre en él son esos 14 años que Dantes pasa preso. Y curiosamente coincidía, o sea, con 14 años que está próspero en las islas, y de repente ahí sale Calibán y sale Fernando y Miranda jugando ajedrez, porque también eso que me fascinaba de la Tempestad, que la manera en que calman las ansias de los jóvenes es poniéndolos a jugar ajedrez. Entonces, mientras estén jugando ajedrez no se van a besar, no se van a acariciar, van a estar concentrados. Entonces un poco es como si el ajedrez fuera algo absolutamente frío,
y no arrebatado y pasional como en realidad lo es. Entonces, eso es, sí, una especie de laberinto, una especie de prisión, una prisión completamente fantástica porque no hay celadores, no hay guardianes. Entonces, ¿por qué no se escapan? Se escapan, si quieren escapar siempre escapando, y eso hace que el laberinto se complique. Y tal cual, bueno, empieza con el cautiverio y tiene que terminar con la liberación, como está tal cual en la novela. Algo que siempre me ha entusiasmado de intervenir las historias es dejarlas como están, es decir, no alterar su esencia, sino estar, y claro que eso como lectores pues lo aprendimos, claro, de Borges, pero también de Marcel Schwab, de Karel Capek, de cómo ellos toman las historias pero no las distorsionan, no las cambian, sino que las intervienen, las enriquecen, les dan un ángulo que no habíamos visto, y eso a mí siempre me encantó como lector. Creo que ahí pues es el intento de hacer algo así, y sí, bueno, sí es un proyecto que en su momento costó mucho tiempo, pero también es un proyecto viejo, es decir, es una especie de rescate que había salido en un primer libro, ya por el 2003, que ya no existe, que ya se agotó hace mucho, que se llamó Cárceles de Invención, y que incluía esto y otro. Pero bueno, la oportunidad de rescatarlo, además la oportunidad de revisarlo y saber que no le muevo nada, o sea, que me gustó desde el principio, ¿no? Que no hay nada que arreglar, solo la posibilidad de que lo pueda leer alguien más. Que ahorita que comentas eso, me parece muy, de alguna manera, como que aclara tus reglas del juego, es decir, sí vamos a intervenir las obras, pero sin cambiar nada, ¿no? Entonces, el personaje que muere en If, se muere en If, punto, ¿no? El personaje la persona que en su vida tuvo tal situación, la tiene y ya. Nada más que Fernando encuentra el modo como de poner la cámara en otro ángulo para darnos el énfasis en detalles que quizá no habíamos visto porque el primer autor no le dedicó tanto énfasis, o porque ahí te da un espacio para imaginar tú. Y entonces a nosotros como lectores nos das también ese otro espacio para imaginar también. Y yo de repente pensaba justamente quiénes más podrían haber estado en esta prisión. En un momento dado dan una vuelta a la derecha y a lo mejor se encuentran a Sor Juana, que está enclaustrada, ¿no? O van por otro lado y se encuentran algún personaje de ciencia ficción, qué sé yo, ¿no? Entonces, es una novela que invita mucho al lector a ser un participante activo. Y eso es una de las cosas que yo quería comentar, que a veces estamos tan acostumbrados a ser lectores pasivos, a que nos den todo perfectamente masticado, explicado, que tenga incluso notas al pie que nos digan de dónde salió y qué personaje es, para que nosotros no tengamos que buscar nada, que no haya nada dejado ni al azar. Bueno, en este caso no es al azar, sino más bien que nada quede en el subtexto, que todo quede bien enfrente. Y no sé si les ha tocado ya ver esto de que hay videos dedicados a explicar los finales, ¿no? Sobre todo de películas, pero películas que viste y que se entiende perfecto el final y que te dicen, en este video les vamos a explicar en qué termina, imagínense, les vamos a explicar en qué acaba el Quijote. O sea, ¿por qué necesito que me lo expliquen? Porque nos hemos vuelto en cierta medida lectores muy pasivos. Y Fernando tiene fe en sus lectores y promueve la lectura activa, que si necesitas, pues tomes nota, y que si no sabes, pues busques, y al final eso da también una satisfacción. Hay una cierta... hay un placer en ir descubriendo que no es que se te haya ocurrido por capricho tal personaje, sino que sí tiene una razón de ser, o que sí tiene un motivo por el cual lo metiste,
que creo que de verdad es exigente, pero al mismo tiempo es muy generoso, porque quien acepta el reto se siente recompensado al final. Y bueno, también hay personajes de Julio Verne y bueno, como decías, Burton, Burton, que es personaje, que no es personaje, sino persona, que me pasé un ratote leyendo la biografía de Burton y dije, wow, esto, o sea, yo sabía, Burton el de las mil y una noches, pero no sabía todo su pleito con este otro que también sale acá en el libro. De estos, ¿cuáles son tus personajes favoritísimos? ¿O cuál fue la semillita que dijiste, ay, quiero juntarlos acá en esta fiesta que es? Bueno, es que claro, todos los que están son favoritos, los que no, los que salieron son los que no, en todo caso los que no no lograron decir lo que tenían que decir. Pero, a ver, hay dos cosas. Sí, me gusta la idea del lector que participa y no abandonarlo tampoco a su suerte. Creo que los epígrafes funcionan como un anuncio, como este calabozo se va a tratar de esto. Entonces el epígrafe, lejos de ser nada más una cita, es un poco un preámbulo a lo que viene, ¿no? Parte del mapa. Es parte del mapa, exacto. Y para que no te pierdas totalmente, a ver, esto viene de Marco Polo, esto viene de Burton, y entonces, bueno, así ya, digamos que no es un capricho total, no apelas a que el lector sea cultísimo o que tenga que investigar todo. O sea, creo que es un poco un juego, es un divertimento. Y bueno, a ver, también hay influencias muy grandes aquí, por ejemplo, Las ciudades invisibles de Calvino, que creo que después de que leí eso, cuando era muy joven, que empecé a escribir lo de Marco Polo, que es muy en ese tono, y a partir de ahí Marco Polo preso, escribiendo, dictándole a Rustichello, que además es, o sea, la idea de que uno hace el viaje, pero algunos los escriben, como Burton, que hacen todo, y a otros se lo dictan a alguien más, ¿no? Entonces, el viajero, yo viajo y tú escribes. Eso es hasta como un recurso gótico fabuloso, ¿no? Así yo te invito a una aventura, tú la escribes y yo la leo, algo así. Entonces, creo que esos personajes todos tienen una actitud entrañable. Incluso Dantes, sabemos que es un personaje que ha sido traicionado y que se quiere vengar y que termina vengándose, incluso a veces termina arrepintiéndose de lo que se va a vengar, y por eso cuando pierde la fuerza vuelve a ir, vuelve a su celda y ve todo lo que vivió allí, lo recuerda, él talla en la pared, Dios, consérvame la memoria, porque eso es lo que le va a reavivar las ganas de vengarse y cumplir su destino, ¿no? Eso es lo que los personajes están buscando, tener fuerzas para cumplir su destino. De ahí en fuera hay como muchos fenómenos entrañables, ¿no? El hecho de escribir, de viajar, de estar cautivo, pero aún así estar haciendo algo. Bueno, hace poco vi esta película del cautivo de Cervantes preso, pero en Argel, y me gustó el lado de que es un Cervantes que aún todavía no escribe nada, pero que está aprendiendo a contar cuentos. Y entonces en ese sentido, para recomendarme la película, y se me hizo curioso que se tardaran tanto en hacer una película sobre la vida de Cervantes. Entonces, digo, de Shakespeare hay muchas películas, aun cuando se sabe mucho menos. Sí, a lo mejor por eso. A lo mejor por eso. Y los Cervantes está muy bien puesto, ¿no? Porque lo que finalmente también es un libro que a lo mejor nos gusta a los que escribimos, porque tenemos ese problema de cómo contamos algo, cómo se cuenta una historia, ¿no? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Cómo lo hago? Y además, una vez que resuelves eso, sabes que no va a funcionar para la siguiente. Tienes que volver a descifrar una historia. Fíjense, si yo les recomendaría, por supuesto, que compren y que lo lean. Bueno, yo creo que en orden, vale la pena leerlo en orden porque sí hay una secuencia y hay una ruta que se sigue, pero que cuando lleguen por última vez al calabozo 27,
27. No, yo creo que el 26 es... 26, no, el calabozo 28, que está antes del 27, los dos últimos, que se acuerdan de que estuvimos platicando esto, porque son capítulos hermosos. Bueno, a mí me conmovieron muchísimo, Fernando, me hicieron sentir muy... Ay, no sé ni cómo decirlo, fíjense, porque al mismo tiempo feliz por los personajes que logran su libertad y triste o nostálgica por los que no. Es una conclusión muy satisfactoria. De nuevo uso esa palabra para decirlo, porque no es necesario que tengamos finales felices, así, y todos se casaron y fueron muy felices, para que sintamos que la travesía valió la pena. Entonces termina uno de leer y échenselo. Otra cosa, no se lo traten de echar en una sentada, o sea, sí se puede, porque si ven es un libro delgadito y todo, pero creo que estamos sobrevaluando mucho el leer rápido. Creo que vale la pena darnos el tiempo de leer despacio, de ir repasando, de volver a leer un calabozo si nos quedó alguna duda, de ir a buscar en la Wikipedia, si quieren, la vida de un personaje y luego volver a leer el capítulo correspondiente para ver qué tanto más nos amplía el entendimiento. O sea, evitemos eso de, decirles, se lo puede leer en una sentada y se pasar a otra cosa. Creo que se dice mucho como un halago supuesto a los autores y a los libros, pero en realidad se siente un poco feo, ¿no? Entonces, léanlo con calma e incluso les diría, antes de empezar con la segunda sección del libro, tengan chance de que ir se siente en sus corazoncitos, en su cerebro, y ya luego podemos pasar a Espíritus Claros, que es una colección de cuentos. Es así, ¿no? Cuentos, son, ni los conté, fíjate, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿son 12 cuentos? Son 12 cuentos, fíjate. Ni siquiera, o sea, los está leyendo uno y los está disfrutando, punto. Donde creo que encontramos otras de tus obsesiones, también relacionadas con lo mismo, con los personajes, con la historia y con la intervención de textos previos, ¿no? Desde la Biblia hasta, ¿qué será? ¿Cuál será el más reciente? Yo creo que puede ser el del Wasserman, ¿no? No. Sí, 1800. O Frankenstein. A ver, la novela ocurre en 1700, ¿no? Bueno, pues platícanos. Sí, ahí yo tuve mis dudas si el tema de la cronología se debía respetar, si debíamos ir como progresando por los cuentos como se progresa por la historia, porque sí, efectivamente hay cuestiones míticas desde Adán y Eva, pasando por mitologías griegas, cuestiones de la mitología árabe. Entonces también hay una especie como de posibilidad histórica, porque bueno, vamos a llegar a un punto en donde vamos a estar en Persia en 1200, vamos a estar en Tenochtitlan en 1500, y sí, o sea, algo moderno. ¿Qué tan moderno? Bueno, moderno puede ser Nuremberg, como en el caso de Kaspar Hauser, pero tampoco estamos hablando de algo muy reciente, ¿no? O sea, sí hay mucha distancia temporal y hay desorden cronológico finalmente. Yo siempre, entonces, temas, obsesiones, si un libro de cuentos se lee en orden o no. O sea, estoy de acuerdo que ir sí, como novela. Pero el libro de cuentos todo el libro de cuentos debería ofrecer la posibilidad de ir saltando, ¿no? Pero uno como autor de repente sí dice, bueno, si la alternancia, si el orden es otro, si tiene que ver más como una especie de ritmo de un cuento largo, un cuento más corto, un cuento más largo, un cuento más corto, si
si el asunto es un poco darle más contraste, de que pasas de un tema bíblico a un tema persa, entonces suena entreverado, pero en realidad estoy buscando, o quería proponerle al lector, una especie de fluidez, ¿no? de ligereza, mejor. En lugar del peso de la historia, el peso de los personajes, de las situaciones que además pareciera que ya pasaron y no tienen mayor objeción, la ligereza de ir viendo o estar con ellos en sus dramas, ¿no? en sus angustias y irlos acompañando más que nada. Entonces está todo desordenado en ese sentido, ¿no? Empieza con un cuento de Burkhardt, el cuento de Bruma, que es, a ver, hay temas siniestros en todo el libro, ¿no? El tema de los asesinos, el tema de los ladrones de cuerpos, el tema o sea, son finalmente la historia también, como siempre pone el acento en los siniestros. Y lo interesante es que esos siniestros puedan tener algún ángulo amoroso, algún ángulo ligero, algún ángulo feliz. A mí esa posibilidad me llena de esperanza, me dan ganas y quizás eso es algo que he encontrado muchísimo en Café, el Café, donde sus personajes, que son igual personajes históricos, pero encuentran alegría. Entonces, bueno, acá no estoy diciendo que vayan a encontrar demasiada alegría, pero sí como ese rayito de luz o ese momento de esperanza. Entonces hay muchísimos casos y cosas, por ejemplo hay un cuento Anamorfosis sobre una pintura hecha con esta técnica que distorsiona todo, pero que lo que revela es terrible, y muy triste también. Esos casos incluso sí están, o sea, sí pasaron, porque también no era raro encerrar a alguien y dejarlo morir de hambre, presos políticos sobre todo. Entonces hay muchos temas que pueden ser oscuros, el fanatismo, la violencia, el asesinato, y sin embargo, no solamente son temas con los que tenemos que vivir, sino que tenemos que cuestionarnos, ponernos sobre la mesa y decir, a ver, están en la literatura, pero no son un acto de imaginación, están en la vida real, están en sus tiempos. Y afortunadamente no es que vivamos con eso, pero sí están ahí, a la vuelta de la esquina. Entonces, creo que es un poco el tema de la naturaleza humana. Sí. Y de eso que acabas de decir, por ejemplo, uno de los cuentos que a mí me conmovió más es La Roca, que nos cuentas el mito de Sísifo, pero visto por Glauco, ¿no? El hijo de Sísifo, ¿no? Y es, sí, de nuevo intervenir una historia que ya existía sin cambiarle nada de lo que nos dijeron, por ejemplo, en la Odisea, cuando Ulises va a ver a los muertos, pero dándole un añadido que vuelve la historia esperanzadora y tierna, ¿no? La relación filial padre-hijo como un castigo o un tormento puede convertirse en otra cosa por la decisión de quien lo está sufriendo, nada más por inspirarse en su relación con su hijo, por decirlo de alguna manera. Me pareció que dentro de su tristeza y de lo espantoso que es el mito de Sísifo, si se acuerdan, pues este hombre que tiene que ir cargando una piedra por esta montaña empinadísima y que cuando casi está a punto de llegar arriba, la piedra vuelve a caer y él tiene que volver a emprender su tarea y que lo va a seguir haciendo por los siglos de los siglos y hasta que se acabe el universo. Y aquí se vuelve una fuente de esperanza, o por lo menos de algo bello. Entonces, creo que si quieren un cuento que muestra además es cortito, es un cuento denso en el sentido de que en pocas palabras, en pocas páginas, nos da mucho. Y creo que ahí pueden ver ese reto de Fernando de
dar emociones humanas, de transmitirnos un poquito de esperanza sin cambiar el hecho de que estaba pasando algo terrible y sin cambiarle la plana a Homero, ¿no? Otro de los cuentos que a mí me gustó muchísimo, que todos, o sea, siempre decirle a un autor, ay, bueno, mi favorito es Mala Onda. Ahorita te pregunto, soy bien mala onda. El de Besoar, que es un cuento que ocurre en en la caída de la gran Tenochtitlán, en la conquista de Tenochtitlán, y sorprendentemente la protagonista es una mujer que viene con los conquistadores, porque creo que muy poco se habla de eso, y yo sí me fui luego a ver, ¿a poco sí hubo mujeres? Esto se lo está inventando Fernando. Ya busqué y hasta hay una que se llama como tu protagonista y también que está como enfermera y me encantó ese cuento porque de alguna manera nos llevas a parte de nuestras raíces, algo que creemos que ya no sabemos al dedillo porque nos lo han enseñado desde el kinder, y descubrimos que hay otra forma de reimaginarlo también. Entonces, esta colección de cuentos podríamos decir que son así reimaginaciones. ¿Los escribiste juntos o fueron saliendo a lo largo de mucho tiempo y dijiste, ay, mira, forman un conjunto, o cómo fue? Sí, no, bueno, no los escribí juntos, fueron cuentos de muchas épocas distintas y de repente se juntaron y bueno, por ejemplo, creo que esa sección, este compendio de cuentos se pudo haber llamado Buscando Sombras, pero decidí llamarse Espíritus Claros. Y me pareció que eran eso, que eran espíritus que de repente encontraban algo, una especie de claridad, de revelación, y para bien y para mal, porque también esa revelación a veces es horrible, pero es algo que les da su razón de ser, ¿no? Besoar es un cuento, ¿qué decir? Sí, bueno. Digo, la toma de Tenochtitlan no puede ser feliz, ¿no? Pero por ejemplo está este otro cuento que se llama Las Formas del Mundo, donde nadie se muere en la historia. Exacto, y me parece el más triste de todos. Claro. A mí me parece, tenemos un personaje que también es un personaje histórico, Cosme, yo no lo sé pronunciar, así se llama, pero de cariño Cosme, que fue un geógrafo, ¿no? Era un monje, parece que nestoriano. Los nestorianos usaban su propio idioma, su propio alfabeto incluso. A mí me tocó ver un libro escrito en nestoriano y dije, no entiendo nada. Y la cosa es que él pensaba que el mundo tenía forma de una caja rectangular, ¿no? Entonces, pues lo triste ahí es pensar en alguien que dedicó toda su vida a un conocimiento y él lo sabe más ser desplazado y olvidado. Y eso se me hace bien triste, aunque no lo torturen ni lo maten ni nada. Claro, y es curioso, pero esos personajes existieron. Yo supe de él por primera vez en un libro de Julio Verne, donde Julio Verne hace una historia de los viajeros y de los viajes, y habla también de cómo se quedaron la cartografía, cómo fue evolucionando, obviamente que no está completo, porque Julio Verne no alcanzó todo lo que se hace ahora, pero ahí habla de Cosme, y sí, claro, que es triste que un personaje que le toca, o sea, que diga toda su vida algo y antes de morir se lo cambia, ¿no? Y eso no es así. Si hubieran esperado que se pero creo que eso también es algo que nos fascina a todos los. Por ejemplo, es algo que es muy borgesiano, ¿no? O sea, que un personaje se dé cuenta de que su vida, pues quizá ha dado un giro, y que acepte ese giro, es un acto de valor supremo, ¿no? O sea, es como en El guerrero y la cautiva de Borges, que el guerrero prefiere pelear contra los bárbaros que atacar la ciudad, que me parece maravilloso. Entonces, ese giro de tuerca, que parece como muy moderno, pero en realidad es algo esencial. Es decir,
el personaje que alcanza a dar ese cambio encuentra esa claridad, aunque sea para morir. Y por eso creo que sí, o sea, es triste si lo ves así, pero creo que el personaje lo asume. Lo asume como decir, bueno, ahí vienen otros tiempos y para él lo más importante en todo caso es Dios. Fíjense, el personaje lo procesa mejor que yo. Sí, exacto. Y hay un cuento que se llama Camus Mahan, el último Hashishi, que nos liga con la tercera parte del libro, que es La rosa sin por qué, que es, yo diría también una novela corta, que está narrada de forma polifónica, que cada parte está contada por un personaje diferente y que nos permite armar lo que está sucediendo ahí, ¿no? Que tiene que ver con otra obsesión de Fernando, creo yo, que son los asesinos del hashisho. ¿Cómo? Platícanos de eso, por favor. Sí, claro, bueno, es que esta es una leyenda famosa que es el origen de la palabra asesino. Hashishi, que son los comedores de hashish. Y la leyenda, bueno, viene desde Persia en 1100 y la recupera Marco Polo, la van contando muchos historiadores. Es la del viejo de la montaña, ¿no? Que un hombre crea una religión, la crea además con engaño supuestamente, porque genera una especie de set de sketches donde genera el paraíso según un paraíso musulmán, y se lleva a los jovencitos, los que va a reclutar, ahí le dice, bueno, yo soy la sombra de Allah sobre la tierra, y si te mueres, inmediatamente vas a ir al paraíso. Y con prueba de eso, pues te voy a llevar para eso hoy mismo. Entonces les dan hashish, se duermen y despiertan en un simulacro del paraíso. Entonces esto que suena tan teatral funcionó al principio y reclutó a estos comedores de hashish que luego terminaron siendo asesinos. Claro, el asesinato ya existía, pero la palabra, lo que lo denomina, pues es uno de sus posibles orígenes. Y eran absolutamente leales, ¿no? O sea, si él decía, oye, aviéntate de esa torre, pues yo me aviento, porque voy a despertar en el paraíso, ¿no? Y eso impresionó muchísimo a los templarios, impresionó muchísimo a Saladino, y durante 200 años gobernaron Persia. Fue el primer grupo terrorista porque si un sultán no quería acceder a pagarles, de repente despertaba y tenía un cuchillo junto a la almohada. O sea, alguien de sus criados se había infiltrado, lo había dejado ahí, no lo había matado. Te podemos matar cuando queramos, pero no te vamos a matar porque vas a acceder. Si le dejaran una cabeza de caballo. Tal cual. Ese es el origen del terrorismo, ¿no? O sea, no hacerlo, sino generar terror. Y entonces ellos lo hicieron, y además la anécdota es hermosa en el sentido de que son tres amigos que hacen una promesa y luego cada uno toma un rumbo distinto, uno de ellos es el que hace la secta. Entonces es una historia así hermosa. Se han escrito novelas sobre eso. Yo fui encontrando mucha literatura, pero pues sí tenía ganas de contar como, pues, no mi versión, pero mi impresión de esa historia, y contarla así desde un personaje imaginario, que es en este caso Abdalá, ¿no? Que está como, no participa hasta el final, pero está siendo educado o influenciado por cada uno de los personajes. Que es el que puede tener los tres puntos de vista de estos amigos: un matemático, que es así medio místico, un visir, que es muy justo, y en este manipulador populista asesino, y también de una Uri. Y esa es la parte que a mí, como hay un intento de sacarlo de la manipulación, y él usa ese elemento para fortalecer su creencia. De verdad, ni quiero decir más porque soy bien buena para los spoilers, entonces mejor dejar que ustedes lo lean y que lo disfruten, porque se van a encontrar con que Fernando maneja un humor sutil pero presente, que hay esa esperanza también, que hay momentos muy de acción, aunque no sea de esta, o sea, no tiene que ser una acción trepidante, una persecución por helicópteros, una cosa así, para que podamos estar
conteniendo el aliento para ver qué le va a pasar a los personajes. Y bueno, si además luego se ponen a buscar, a ver qué tanto de esto es si pasó o si se cree que pasó, vamos a descubrir que de veras esta idea de que la realidad supera la ficción pues es una tontería absoluta, porque la ficción es parte de la realidad y es una parte que, como las mareas, a veces está alta y cubre cosas y a veces baja y da chance de ver otras, pero está siempre ahí. Y en la obra de Fernando está todo el tiempo presente y al final podemos decidir si lo vemos como un libro histórico, nada más con personajes inventados para presentarnos los hechos, o si es un libro completamente de ficción, imaginario, que incluye personajes reales para anclarlo, o descubrimos que en realidad nada de eso importa y que lo que importa es disfrutarlo, leerlo, gozarlo y bueno, luego recomendarlo a los amigos y demás, ¿no? Entonces, pues yo, de verdad, Fernando, muchísimas gracias. Y tenemos tiempo para que haya preguntas o comentarios de ustedes en el público y aprovechen, porque si no preguntan nada, se acaba la presentación y no es justo. Entonces, ya está aquí la señorita de azul de aquí de la primera fila. Muchas gracias. Ahorita compré el libro, ya Raquel es muy buena vendedora, pero la pregunta más bien es ¿qué personajes, libros, historias, mitos, leyendas se quedaron fuera y que ahorita dirías la hubieran metido, hubiera escrito algo con esto? Bueno, es que todo lo que se queda fuera, no sabes si de veras se queda fuera o va a volver después. Por ejemplo, yo cuando escribí La Rosa Sin Porqué, que es esta historia final sobre la historia de los Ashishin, quería abarcar 200 años y solamente abarqué los primeros años, ¿no? Y es una historia tremenda que además va a tener auge y decadencia. Y entonces Camus Macán, ese cuento final, hace como una especie de epílogo, de cierre a esos 200 años, pero ahí hay muchísimas historias no contadas. Entonces, cuando investigo y tengo muchísima información, digo, bueno, yo quiero que escribí más sobre esto, pero al final pues ya el tono se fue, quién sabe, ¿no? Si el título llega. Todo eso se queda en el tintero. Igual también podría decir lo mismo de Besoar, el libro, porque ahí yo también imaginé algún momento la historia de un Besoar, que es esta bola digesta de cabello que tenían, lo tenían para como un antídoto. La palabra Besoar significa eso, contra veneno, antídoto, pero que lo usaban mucho los médicos, pero además era un objeto caro, un objeto lujoso, que solo tenían los reyes, o que podía rentar mientras te enfermabas para sanar. Y quería contar eso como un beso que pasara y que llegara, se antojaba, pero no sé. Entonces todo eso queda como en el hubiera, ¿no? Y no digo que no vaya a suceder, porque no lo sé, pero sí, cuando investigas, porque finalmente sí son cuentos, para los que investigué, queda mucha información ahí, que tú dices, bueno, no es que toda te va a quedar en el texto, está ahí como respaldando la imaginación, pero de repente, bueno, de aquí saliera algo más, pues qué bien me haría, y sin embargo no puedes saber si eso va a suceder. Entonces hay mucho, queda mucho, y en el fondo, por ejemplo, insisto que sí hice algunos escritos sobre el Marqués de Sade, en la Bastilla, pero no los dejé, algunos sobre Mersol, el extranjero, tampoco entró, y así yo decía, bueno, hay muchísimos presos célebres, ¿no? Pude ver justo hasta Larmutis ahí, preso, pobre, y siempre buscando un poco escritores, ¿no? Porque me obsesionaba un poco la idea del escritor preso, revueltas, ¿no? Y sin embargo todo eso pues ya no sucedió, pero también hay que respetar el por qué no sucede. Me ha pasado no solo con este libro, sino con otros libros, que hay cosas que no se dan, y bueno, al final me da mucho gusto que lo que queda, no me arrepiento, o sea, que lo que
tenía que quedar para mí. Fernando, ¿qué es lo que te atrae o te seduce de estas obras en particular de las que tomas o a las que regresas con este libro? Porque bueno, por leer algunos de tus otros libros, yo sé que tienes ese interés, digamos, entre todo lo demás, ese interés libresco, ¿no? Por las historias que ya han sido contadas, por esos personajes particularmente, ¿no? O sea, dentro de toda la literatura existente, por ese, ¿no? Y está está no sé, las aventuras de los personajes que vean, las ficciones, digamos, como también el que dijo que es el personaje, pero o sea, hay un conjunto muy reconocible de ciertas obras a las que siempre referencias. ¿Qué es lo que te seduce de ellas? Wow, bueno, yo siempre he dicho que cuando empecé a escribir leía a Sandokan y quería ser pirata, leía a Conan Doyle y quería ser detective, pero cuando leía a Borges me cambió la vida porque yo quiero ser escritor. O sea, Borges era la idea de la imaginación, o sea, la aventura de la imaginación. Y digamos que Borges es libresco, lo sabemos, pero es también la autoficción, le pasan muchas cosas a él, y pasan cosas, ¿no? O cuenta muchas cosas que tienen que ver no solo con él. Pero sí creo que un dilema en el momento de escribir es decir, a ver, ¿sobre qué voy a hablar? ¿Sobre qué quiero hablar? ¿Sobre lo que estoy viviendo o sobre lo que estoy leyendo? Las dos cosas me gustan y entonces empiezan a confluir. Creo que nos pasará a todos de alguna forma que lo que leemos se nos mezcla con la vida y la vida se nos mezcla con lo que leemos. Entonces empiezas a encontrar una especie de camino raro por ahí, no solamente de autores, sino de situaciones, de intereses, a lo mejor de sendas no recorridas también, que por la imaginación puedes recorrer. Entonces creo que es una respuesta múltiple, ¿no? Es una pregunta muy vasta. Creo que al final también es eso, o sea, las obsesiones que cada uno tiene son pocas y son eternas, son para siempre, o sea, no puedes deshacerte de ellas. Y es bueno reconocerlas, es bueno trabajarlas, es bueno que hagas algo con ellas y no que te martiricen. Pero sí, creo que llega un punto, decía Vilamata, o sea, el escritor tiene que hablar de sí mismo porque es de lo único que sabe, ¿no? Y entonces ya la escritura del escritor hablando de cómo escribe ya no es tan natural, es ya un poco un acto de honestidad. Acá hay una especie como de ensueño, ¿no? De todo esto que uno ha leído, que te quieres imaginar cómo habría sido vivir. Esa posibilidad que solamente logran, no sé, los actores quizá, o la gente que vive un papel temporalmente, la tienen los lectores y los autores, ¿no? El libro ofrece esa posibilidad de vivir algo que no has vivido a través de tu propia vida. Suena enredoso, pero creo que es un poco eso. A mí me gustaría saber, habla de esto, yo creo que la juventud no conoce lo que estás hablando. Es muy triste, pero si le hablas de Dantes a alguien, ¿quién es? Bueno, lo digo personalmente porque mis hijos, bueno, pues sí, enfocado un poco en eso, pero muchos no saben lo que es, no saben lo que es Dantes, no saben lo que es como ahorita lo mencionaba, el hombre de hierro. ¿Qué podemos hacer o qué puedes hacer o qué recomiendas hacer para que puedan leer esto ellos, que lo comprendan? Ahorita todos los temas o los personajes de los que hablaron, pues, creo que la mayoría somos gente
arriba de los 30 o 40 que los conocemos, pero hacia abajo no los conocen ya. ¿Qué podrías o qué recomendarías hacer para llamar la atención de este tipo de lecturas? A mí inmediatamente me ganchó, pero a un joven pero vi joven que estaba oyendo y se levantó, no habló de eso así, se fue. ¿Qué pasa con esa juventud nueva? ¿Cómo podemos ganchar, cómo podemos estirar a que vuelvan a eso, a la lectura, a conocer, a saber? ¿Qué recomiendas que podemos hacer? Claro, bueno, la lectura en sí misma ya es ganancia, sí. Creo que no se trata de ir sobre el dato duro de quién es Dantes, sino de tratar de meterse en qué vivió Dantes. Lo que vivió Dantes lo puede vivir cualquier persona. O sea, estamos hablando de alguien que te traiciona, de que pierdes la novia, de que pierdes el trabajo, estamos hablando de que estás cautivo, de que quieres escapar de tu situación. O sea, todos los sentimientos que rodean a los grandes personajes son situaciones universales. Y creo que cualquiera se puede enganchar con eso, ¿no? A lo mejor el mismo libro puede ser un obstáculo para la historia. Si decimos, no, es que tienes que leer Quijote porque es un clásico. No, tienes que leer Quijote porque es divertido. Y basta, ¿no? O sea, creo que ahí hay un poco de un guiño literario a otros lectores, pero ese guiño no es obligado. Si no, también quiero confiar en que alguien pueda entusiasmarse con temas, con el tema de Sísifo, por ejemplo, que sí implica a lo mejor una mitología, pero que es una mitología también que está allí en la escritura. Mucha gente sabe quién es Cervantes sin haber leído Quijote, ¿no? Mucha gente sabe quién es Hamlet sin haber leído la obra. O sea, también tenemos una especie como de imaginario popular que nos allana el camino, pero también nos da malos entendidos. Y el punto sería que nos lleve a la lectura. Creo que en el momento en que llegamos a la lectura ya todo es ganancia, porque ahí estamos uno y el libro. Y el libro, si logra decirnos algo, estupendo. Y si no, pues entonces ni modo, a otro libro, ¿no? Pero sí creo que no es tanto el dato histórico. Creo que el dato histórico es un plus, es un extra. Pero lo que estamos buscando en realidad en cada libro es una historia de amor, es una historia de amistad, es una historia de gente que se sobrepone a las condiciones, a las circunstancias de la vida. Y en eso podemos ser empáticos con cualquiera, porque todo el mundo tenemos problemas y todo el mundo nos queremos sobreponer o queremos tratar de entender la muerte. Y ahí ya no importa si es Dantes o si es el Quijote o si es Isabel en la conquista. Lo que importa es eso, un poco encontrar lo humano dentro de las páginas. Creo que lo que acaba de decir Fernando, así 100% de acuerdo, y como lectora creo que lo viví. Más que tener que conocer a los personajes para entender los cuentos, creo que leer los cuentos, bueno, en las dos novelas, te hace desear conocer a los personajes. Y como les decía hace un momento, la forma en que escribe Fernando es muy precisa, son textos cortos pero llenos de significado, y lo que decías ahorita, la historia esta del de Suárez, de esta chava que cruza el mar porque va siguiendo al novio, ¿no? Aparte de que sea enfermera y aparte de todo lo demás. Entonces creo que a veces el modo es... Yo lo que haría es llevarme el libro, empezar a leerlo. Si algún cuento me gusta, les digo a los muchachos a mi alrededor, oigan, 2 minutos, escuchen esto que estoy leyendo. Les leo un párrafo y nada más les digo, está buenísimo. Y ya, porque también no solo es de los escritores la responsabilidad, ¿no?, de que los chavos lean, sino que vean el ejemplo. Si nos ven a los más de 40 que disfrutamos la lectura, probablemente les parezca interesante o digan, ay, ¿qué le pasa a mi papá? Está re loco, ¿por qué no está viendo fútbol y está leyendo? Pero si lo que nos ven hacer es estar todo el día scrolleando en el celular y les decimos, dame ese celular y tú vete a leer, y te encierras en tu cuarto y no sales hasta que no termines de leer,
Y de Fernando de León, no, no le vamos a conseguir nuevos fans definitivamente. Oigan, lo otro que les quería decir es que estaba viendo que todavía tenemos tiempo, porque tenemos hasta las 3:30 según el programa, ¿es verdad? Ah, el cronómetro dice que tenemos todavía 19 minutos. Entonces yo quería, ¿no? ¿Te gusta leer de tu propia obra, Fernando? ¿Nos quieres leer algo? Es que yo pensaba que el cronómetro era de la bomba que estaba... No, no es cierto, perdón. Bueno, este es un fragmento de uno de los campos calabozos 34. Edmond Dantes sueña, y su sueño es más profundo que su cautiverio. Sueño que está libre y camina por la nocturnidad de los catalanes. Frente a él se encuentra la casa de Mercedes. La luz que brota dibuja una silueta. Es Mercedes, con sus rizos rubios, su mirada triste, de niña extraviada y furiosa, su figura pequeña, cristalizada, infinitamente hermosa. Casi tanto lo es la noche. Casi hermosa es la distancia que entre ambos se resbala como agua. Y él no llega, aún sin saber que ha llegado, y hospeda a Mercedes en su cuerpo, a tal punto que se confunde con sus fuerzas, se filtra en su tiempo y forma parte de su edad. Dantes es Mercedes, Mercedes es Dantes. ¿Quién sueña preso? ¿Quién vela libre? En If, Dantes despierta y sabe que su sueño fue la vida que no sucederá jamás, así fuera el más poderoso de los hombres. En los catalanes, Mercedes, dormida, llora. Calabozo 27. Varias reflexiones. Quizá la fuga de cualquier preso de IF radique en ser todos y cada uno de los presos, desde el prisionero del calabozo número 50 hasta el número 1. Ser también el carcelero, ser el guardia que conduce al bote, ser un trabajador del muelle, ser un paseante que cuando ya ha saciado su sed de paisaje se aleje tranquilamente. Quizá simplemente para comunicarme con Dantes debo ser cada preso que interrumpe nuestro trayecto. Cervantes, Marco Polo, Rustichello, Burton, Phileas Fogg, Casanova. Quizá yo no sea Faria, sino otro preso que se aproxima desde un calabozo más lejano y le ha tocado en turno ser Faria. Si esto es cierto, fugarse de If cuesta más de 50 reencarnaciones. Entonces, basta tener paciencia, confiar y esperar. No temer ya en la muerte, porque ella es un paso más que mi alma da rumbo a la libertad. Calabozo 34, es el inicio. Tiene el epígrafe de Montecristo, dice el epígrafe: entonces una luz fulgurante atravesó el cerebro del preso. Todo lo que había permanecido oscuro hasta aquel instante se le apareció con la mayor claridad. El texto dice lo siguiente: en la húmeda oscuridad de esta celda alcanzo a escuchar los trabajos de un hombre que busca la fuga. Escarba con la insistencia de quien tiene una cita con la fortuna y teme quedar atrapado por el tiempo. A mí me adormece oír su respiración agitada, el goteo de su sudor al caer sobre la tierra, sus movimientos de desesperanza y coraje. Entonces siempre sueño lo mismo. Un hombre inculto, casi ingenuo, queda atrapado en la fortaleza de Ir. 3 hombres ambiciosos quedan presos en lo que resta del mundo. Para ellos 3, el mundo es demasiado pequeño. Para el inculto, la fortaleza de Ir es aproximadamente el universo. Después aparece en su cautiverio un hombre que lo cambia todo, pues le dice: tú eres el preso, los 3 hombres están libres, por ellos estás aquí, debes escapar y vengarte.
Pero el inculto responde, no, ellos no son traidores, sino que yo he sido el traicionable idóneo. Súbitamente, un fugitivo abre en el muro un hoyo, interrumpiendo mi sueño, y me dice, un hombre me ha dado conocimientos para que yo te los transmita y haga de ti un ser refinado. Me ha dado un tesoro oculto en la isla de Montecristo para que tú seas conde. Me ha dado el deseo de escapar de ir solo para encontrarte en mi plan de fuga. Me ha dado la vida para que tú escapes de aquí cuando yo la pierda. Cuántas insignificantes tragedias, cuántos insomnios, cuántas decepciones vale la felicidad de un hombre que aún no existe. Mírame, Edmond Dantes, soy Faria, solo una línea de tu cara, y ese hombre del que te hablo es Dumas, le interrumpo, que aún no termina de escribir esta novela. Algo que quiero decir es que también está atravesado por el tema de la metaficción. Es decir, todo el tiempo no solamente son las lecturas, no solamente son los autores, sino que son personajes que se dan cuenta que son personajes, son autores que se dan cuenta de que están siendo autores, y personajes que de repente hablan con autores, ¿no? Que se encuentran y entonces discuten un poco sobre qué es ser imaginario y qué es ser autor, ¿no? Y que discuten con su propio autor o con otro. Con otro, exacto, por ejemplo, Dante discute con Cervantes, ¿no? Que no son del mismo universo, o sea, pero sí todo está intervenido por la metaficción, ¿no? En ese sentido también me parece que es mucho la intención del texto, no solamente es hacerlo intrincado, sino es ponerlo como en muchos niveles, ¿no? Que es otro de mis obsesiones, la metaliteratura. Bueno, este texto es el relato de Omar Khayyam, matemático, que bueno, además Omar Khayyam en vida fue conocido como un gran matemático, pero ahora ya lo conocemos como un gran poeta persa. Y ese es el texto. Bebe, Abdalá, eres joven y el viento se siente en tu cuerpo más cómodo que en la misma copa. Brindemos por la salud de Nizam al-Mulk, que por él tenemos los dos este vino y esta paz que precisa el pensamiento feliz. Alégrate, porque ese hombre sabio te ha protegido, y porque gracias a él te es posible estar aquí conmigo, estudiando. Bebe y no pienses más en tu deseado paraíso, porque tal lugar no existe más que en la cabeza de los cobardes, de los incapaces de vivir ahora, de saborear el vino del instante, de los sordos a su sermón secreto y conciliador, de los ciegos ante su color, que es el de la sangre y del crepúsculo, de los inapetentes para el milagro de la alegría sincera, de los mancos ante la belleza de la caricia. No esperes a morir para sentir esa embriaguez eterna, bebe ahora y ya serás inmortal. No te reserves para tus 70 huíes. Aquella muchacha que pasea entre las rosas tiene más rocío, más aroma que sus espinosas compañeras. Un beso suyo, un sorbo más, y no podrás evitar la dicha. Te preocupa el porvenir, los 8 cielos, la vida eterna, el perdón de Alá. Apenas comienzas a vivir y ya reclamas al tiempo tu pedazo de paraíso. Y no sabes qué es. Esa es tu incógnita. Pues bien, Abdalá, servidor de Alá, como reza tu nombre, descubre esa incógnita como resolverías la más sencilla de las ecuaciones. Mantén siempre tu igualdad en cualquier operación que desarrolles y al final sabrás el verdadero valor de lo que se te ocultaba. Tienes un enigma, también una constante y una variable. Constante es tu vida, variable es la actuación que en ella hagas. Dices, estudioso del Corán, que después de la muerte habrá gozo, pues suma gozo a la vida también. En la vida hay desencanto, resta el encanto a tu paraíso de igual manera. Que Alá multiplicará tus sentidos para que puedas disfrutar plenamente cada placer. Multiplica entonces los placeres capaces de gozar en vida. Que la vida nunca es enteramente feliz y se divide en miles de insignificantes alegrías, pues divide la eternidad de tu paradisíaca dicha y verás que en cualquier felicidad, por enorme que sea, resulta igual de insignificante.
No olvides, joven amigo, que mientras la igualdad se mantenga es posible encontrar finalmente la breve diferencia. Y él aquí anula uno a uno con operaciones contrarias cada argumento, resta gozo, suma encanto, divide la percepción, multiplica la dicha. Encontrarás que esta vida es como el paraíso, con una gran diferencia, que la vida está aquí, al alcance de tu mano, y el paraíso es un sueño que quizá no sueñes cuando te adormezca la muerte. ¿Comprendes, Abdalá, que de nada le servirás al Eterno cuando solo seas pasto? Indudablemente, Él quiere que goces. Si no fuera así, ¿a qué poner al alcance de un hombre las caderas de una mujer? ¿Para qué darle el generoso vino, el fortificante café? ¿Para qué el arte de la música, sino para el placer? Equipara tu vida al tabaco, que si no es consumido en su tiempo se seca sin beneficio, y solo se eleva al cielo mediante el fuego. El humo es la única memoria del fuego, el resto son cenizas. Deja ya tu perorata religiosa, que Alá, si es Alá, no va a rebajarse a platicar con nosotros. Claro, veo en tu resentida mirada que crees oír las estupideces de un viejo borracho, pero quieras o no, te llevo una ventaja insuperable. Tú eres joven y quieres creer en algo. Antaño yo también quise creer, pero fue mi condición entender primero, entender la noche y sus días, la primavera y los inviernos, el tiempo y su medida espacial, circular. Terminé creyendo en mí, irremediablemente en mí, en la brevedad de mi noche, en mis atardeceres, en las necesidades de mi cuerpo formulado por un verano rodeado de otoños. Este viejo borracho que te habla modificó el calendario que hoy contabiliza tus días, resolvió problemas matemáticos que nadie antes pudo resolver. Y por fin, un día, para mí, la vida misma ya no fue un problema sin solución. Me di cuenta de que vivo de la caricia que brinda la fragilidad del aire y de la tristeza del agua, del coraje del fuego y de la paciente tierra. Abdalá, no inviertas tu fugaz tiempo en cavilaciones sobre el paraíso. Toma mi consejo y entrégate al vino agridulce de estar vivo, que Alá aprobará tu sabiduría. Hace muchos años tuve dos amigos. Uno decidió servir a sus semejantes, dar paz y orden a sus vidas, y hoy es el visir más sabio que haya existido. El otro, como tú, sintió la necesidad de buscar el paraíso desesperadamente, y su búsqueda lo llevó a traicionar a cuantos confiaron en él, a viajar sin reposo de una ciudad a otra, de una religión a otra, sin encontrar su verdadera fe, aprendiendo y burlándose luego de sus maestros, elucubrando en la mente su propia religión. Hoy ya es un anciano como yo. ¿Qué le queda? ¿Qué encontró? Su cabeza está llena de mentiras, no distingue ya lo real de lo imaginario. Es incapaz de vivir tranquilo, porque sus fantasías no le dan paz. ¿Crees que a eso venimos al mundo, Abdalá? ¿A perseguir fantasmas? Un día de estos moriré. No me ilusiona encontrar arroyos de vinos ni huríes. Mi cuerpo se ha secado, mi cuerpo se ha saciado previamente y ya tengo satisfecha la memoria. Me consuela imaginar otro tipo de caricia, una que ya no sentirá mi cuerpo, la caricia de los pétalos de una rosa que el viento deshoje sobre las losas de mi tumba. Yo creo que con lo que hemos platicado y con lo que Fernando tan generosamente nos ha leído, pueden ver de qué va más o menos y de Fernando de León, y los invitamos a que adquieran el libro. El autor va a estar aquí firmándolo gratis. y pues muchísimas gracias a todos por haber asistido, por estar acá con nosotros. Fernando. Sí, muchas gracias a Cristán, gracias otra vez a Antonio, y bueno, pues sí, ojalá si les da curiosidad acérquense a Instagram. Gracias.